Ser podcast. Ahora decía Sergio, a veces nos olvidamos porque todo pasa muy rápido de que hace unos días 150 personas perdían la vida en un cayuco de camino a Canarias. Por suerte hay organizaciones que nos lo recuerdan, como Caminando Fronteras. Elena Maleno, fundadora de esta ONG y portavoz, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hemos arrancado el programa con esta cifra que nos avanzaba Nicolás Castellano, estas 141 personas que han muerto. Ya de por sí son una auténtica barbaridad, ponen los pelos de punta, pero no sé si temen que todavía vayan a ser muchas más. Sí, efectivamente, van a ser más y además hay muchas personas desaparecidas que desgraciadamente nunca se les podrá dar respuesta a las familias porque los cuerpos no se encontrarán. Nosotras ya estamos trabajando en las identificaciones, sobre todo el lado marroquí, y podemos confirmar que la mayoría, es verdad que es población marroquí, pero que hay personas de Sudán, personas de Eritrea, de Guinea, hay una mujer de Costa de Marfil y poco a poco, se va dando respuesta con la capacidad que hay a esta terrible tragedia que no tiene nombre y que nadie la esperaba. Claro, ¿cómo se comunica a los familiares una vez identificadas estas personas? Ahora citaba a Costa de Marfil, varios países. ¿Cómo se localiza después a esos familiares? Bueno, el tema es que son los familiares los que buscan. Claro. Y es terrible esto porque tiene que haber una proactividad de las administraciones públicas para buscar estas familias y para buscar la identificación de estas personas. Entonces, las familias empiezan a buscar en situaciones de extrema vulnerabilidad. Muchas veces no pueden depositar denuncias porque no se les facilita o tomar muestras de ADN porque no se pueden acercar a un consulado en los países de origen y tomar una muestra de ADN en el consulado español que garantice la cadena de custodia. Es decir, nos falta mucho camino para el reconocimiento de estas víctimas, que son miles, y el reconocimiento de los derechos de las familias. Ya vamos muy tarde para hacer esto y esto, pues hay que poner todo el esfuerzo para que al menos estos cadáveres que ya se han encontrado, estas personas fallecidas, las 141, se puedan enterrar con dignidad y puedan saberlo sus familias y asistir a los funerales. En España están empezando ya esas identificaciones. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué le pide como país, como administración a España respecto a estos familiares? Bueno, ya es la primera vez que nosotras sepamos, y creo que estamos en lo cierto, que se ha activado un protocolo que hay en el Estado español que es de sucesos con múltiples víctimas. Y es como cuando hay un accidente de avión, ¿no? Es lo mismo, es activar, pues es una enorme tragedia y hay que dar una respuesta rápida ante esa tragedia. Entonces es la primera vez que se hace, nosotras llevamos mucho tiempo pidiéndolo para las víctimas de las fronteras. Esto significa más coordinación, más medios y más centralización de la información, con lo cual es positivo, y también darle la oportunidad de recoger denuncias que pueden presentarle a los allegados y la obtención de datos, como te decía, que aquí tiene que jugar un rol en estos casos los consulados, y esperamos que el Ministerio de Exteriores colabore en ello. Pero el que se haya activado este protocolo no solo son más medios, sino que significa algo de reparación, ¿no? Supone el reconocimiento de las víctimas y de sus familias y de sus derechos, porque las víctimas de las fronteras no son reconocidas, son discriminadas incluso en las tragedias. Eso sí te puedo decir. Hemos echado de menos que se le dé el pésame a las familias. No hemos escuchado autoridades hablar del pésame, no hemos escuchado autoridades hablar de dolor, de duelo, ¿no? Porque unos días de duelo hubieran venido bien para reflexionar sobre lo que estamos viviendo en estos momentos. ¿Cómo explica que se haya podido producir una tragedia como esta en España? ¿Qué ha fallado? Bueno, es el fruto de muchísimos años de una política de externalización de fronteras que pone a las personas migrantes como chantaje entre las relaciones bilaterales y los intereses geopolíticos. Es una situación terrible a la que hemos llegado porque durante mucho tiempo las autoridades están hablando de la migración como una amenaza híbrida. Entonces, primero ha habido el discurso y después han creado las condiciones para que ese discurso se haga realidad. Lo que ha pasado en Ceuta es un punto y aparte.
la situación migratoria en el mundo, porque es algo que nosotras que llevamos mucho tiempo en frontera nunca habíamos visto. Y hay que sentarse y analizar lo que está pasando y pararlo, porque las personas no pueden ser esa moneda de cambio y no se puede sacrificar, como se ha sacrificado estos días, la vida de niños, niñas, adolescentes, de mujeres, de hombres, de personas mayores, porque esto es de verdad una locura. Y por lo tanto yo creo que nadie ha estado a la altura, una parte del pueblo de Ceuta sí, pero nadie desde las autoridades ha estado a la altura. Ni siquiera han sido coherentes con sus propios discursos, ni desde la extrema derecha hasta la izquierda. Y tenemos que sentarnos y desde la ciudadanía reflexionar sobre lo que ha pasado, escuchar a las familias, escuchar a las víctimas, porque sin la voz de las víctimas y las familias no vamos a poder reconstruir el enorme dolor que hemos causado estos días. Me decía, todas las administraciones son responsables. En la parte marroquí, ¿cuánta parte de culpa corresponde al Estado que ha permitido esto y cuánta a las mafias, como señala el gobierno español? No les vale el discurso de las mafias con lo que ha pasado estos días. Ese discurso trasnochado que lleva mucho tiempo repitiéndose y que hace que tengamos las cárceles del Estado español llenas de personas inocentes acusados de capitanes de embarcaciones, cuando sabemos que la lucha contra las mafias ha fracasado. O sea, hay que entender que las grandes mafias siguen ahí y siguen presentes y el Estado no es capaz de eliminarlas, simplemente coge a una persona que dice que lleva un timón y lo mete en la cárcel, o a una persona que ha repartido agua en una embarcación. Eso ha fracasado. Pero es que ese discurso no vale con lo que pasó el otro día en Ceuta. No vale con un niño que coge un flotador y sale nadando. Porque ese niño que coge un flotador y sale nadando, esos 20 niños, o 30, o 40, o 100 como el otro día, no hay ninguna mafia empujándoles por detrás. Les empujan otras cosas, les empuja la injusticia social, les empuja la situación de represión, les empuja la falta de derechos humanos, les empuja incluso buscar un futuro para su familia, para su madre, para su padre. Entonces, de verdad, llamémosle de verdad a las cosas por su nombre. Es un momento terrible donde hay mucha rabia también. Nosotras tenemos mucha rabia por dentro porque esto que ha pasado ahora no se debería haber permitido y, como tú bien dices, hay una responsabilidad grandísima de los estados en lo que ha pasado hoy. Ahora, estos días. Para dignificar a todas esas víctimas, para rendir homenaje a las familias, claro, es imprescindible la identificación. No sabíamos cuántos cuerpos habían sido recuperados del lado marroquí. Lo hemos logrado gracias al trabajo que han hecho ustedes en Caminando Fronteras. No sé cómo de complicado ha sido moverse, conseguir estos datos, teniendo en cuenta la opacidad del régimen marroquí. Bueno, es muy complicado cuando hablamos también de víctimas en otros países, en países como Marruecos, pero hay que trabajar en el terreno y hay que estar, ¿no? Porque las víctimas están en los hospitales, las familias en Marruecos están buscando, las familias que también están en tránsito, que son en otros países, los hermanos, los amigos están buscando, y cuando tú ves que hay gente que va a las morgues a preguntar, y es gente incluso que está sin documentación, pero que se arriesga a ir a una morgue y a que le detengan por preguntar por su hermana o por su hermano, pues hay que correr ese riesgo. Hay que darle a las familias ¿no? el derecho a saber la verdad, y para eso, para nosotras es básico ese trabajo que hacen las familias de búsqueda y ese trabajo que hacen también las comunidades migrantes, que son un apoyo necesario para que podamos saber la verdad cuando hay tanta falta de transparencia y cuando hay cuando hay tantos intereses políticos y económicos detrás de estas muertes. Ahora aquí en Ceuta tenemos a centenares de menores, más de 1000, nos decía Nicolás Castellano, porque ha visto los registros de los que se van apuntando allí. ¿Qué va a pasar y qué debe pasar con todos esos niños y adolescentes? Pues nosotras hemos echado de menos presencia del ministerio que se encarga de la infancia, porque desde el primer día
no deberíamos haber visto a militares acompañando a niños hacia la frontera, sino que deberíamos haber visto imágenes de agentes de protección de la infancia acompañando a niños en la frontera, acompañando a los niños a los servicios de protección o a los niños que quisieran volver con sus familias a la frontera, o imágenes de trabajadores sociales pues gestionando demandas de asilo o gestionando lo que hiciera falta, ¿no? Es verdad, se da mucha prisa por enviar militares a un sitio que está fuertemente tocado por violaciones de derechos humanos y se olvida que la mayor seguridad nos la da cuando se protegen los derechos humanos. Y es verdad que se podían haber desplazado trabajadores sociales, personas con capacidad de protección de la infancia, para haber apoyado estos días y en la emergencia más absoluta al Servicio de Protección de Menores de Ceuta. Hay que decir que nosotros, porque citaba al Ministerio responsable de la Infancia, hemos ofrecido también estos micrófonos a la ministra Sira Rego. Lo ofrecimos ayer, este espacio se lo hemos ofrecido hoy. Nos han dicho que están trabajando todavía, que no están en condiciones de atendernos, pero en cuanto podamos trasladaremos todas estas cuestiones que ahora mismo ponía encima de la mesa Elena Maleno, que es fundadora y portavoz de Caminando Fronteras. Gracias por estar esta noche en Hora 25. Gracias a vosotros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.